Buenos días, tardes, noches, amigos, donde quiera que estéis y cuando vengáis a pasar un ratito con nosotros. Hoy Julián y Océano os vuelven a invitar. Oh, Dios mío, hablo de mí misma como de la realeza en tercera persona, qué horror. Os volvemos a invitar a viajar en el tiempo. Vamos a entrar en la máquina del tiempo y vamos a ir a Milán, bajo su ducado de la familia Visconti, un ducado que duró 170 años, creo, recordar, desde 1270 hasta 1447. A la muerte de don... A la muerte de Filippo Maria Visconti. Y entra en escena Sforza. Exacto, su yerno Sforza, pues es el que hereda. Cambia la patente. Exactamente. Hicieron evidentemente grandísimas cosas por la ciudad-estado de Milán, pero nos vamos a centrar en este último, Filippo Maria Visconti. Dicen que en el linaje genético había tendencia a la locura, a la demencia y demás, y que él no era de los peores, porque su hermano todavía estaba más afectado. Él era, digamos que, un poquito paranoide y estaba siempre encerrado en su fortaleza y tal, pero sobre todo, era inmensamente creyente en la astrología y la adivinación, hasta el punto, y la magia, hasta el punto de tomar sus decisiones militares, las grandes, las pequeñas. En función de... Y todo lo cotidiano en función de la astrología y la adivinación. Y quiero empezar por establecer este punto porque hoy vamos a repasar juntos el Visconti di Modrone en la edición de Museo dello Scarabeo. Pero las tres barajas Visconti que han llegado hasta nuestros días en sus restos, que también comentaremos, hay que tener muy presente que nunca ha llegado una baraja completa a nosotros, ni siquiera estas que estaban hechas en cartón muy grueso, pan de oro, pan de plata y óleo, con lo cual tenían, claro, una garantía de conservación importante, pero vamos a no adelantarnos, ¿no? Hay tres mazos de tarot Visconti. El más conocido es el último de los tres, el Visconti Sforza, que se supone conmemora o ilustra gráficamente la ceremonia de la boda de la hija Bianca Maria, la hija de Única Filippo hija Maria, de... única hija, sí, con Sforza, que luego heredó y ya cambió para siempre el ducado de Milán. Si el último de los tres es este tan conocido, pues el Modrone es el primero de los tres. Es curioso como una herencia de, llamémosla locura, se puede atenuar y puede dirigirse a otras ramas, porque el tipo este era hipocondríaco, era supersticioso, Sí. era desconfiado, era lo que nosotros decimos en Chile perseguido, o sea, una especie de paranoia en la que Sí, uno, ¿no? paranoide, Un claramente poco paranoide, paranoide, entonces sí. en vez de ser una locura
locura, toma esos sesgos. Es curioso, es re curioso. Bueno, la historia dice que de los hermanos él era el más Suave, el más suave, pero mentalmente. un tipo hipocondríaco, perseguido y supersticioso. Un hombre que en sus 55 años de vida hizo grandísimas cosas. Y tenía misantropía, además. Sí, tenía fama, aunque la misantropía en aquella época también se podía confundir con la paranoia, porque como siempre estaba Recluido, recluido en su claro. fortaleza y no quería dejarse ver, ni que lo vieran, ni que... Porque fíjate que estábamos leyendo, antes de entrar a esto, que es interesantísimo, fíjate que el tipo no quería que asomara a las ventanas porque podían estar haciendo señas de enemigo. Exactamente. Y este personaje toma una importancia en el tarot fundamental. Para mí, de hecho, el primer dato que quería traer era que es famoso por tomar todas sus decisiones de estado y vitales con asesoramiento de astrólogos, de adivinos y de magos, y que él sea el que lleva el nombre, vamos a decir, vamos a todavía no afirmar que los encargó de estos tarots, pues para mí es una evidencia más de que los tarots no eran para el juego. Pero, parece que los astrólogos y los tipos, los magos, eran bastante eficaces porque el tipo políticamente era muy acertado. ¿No? Efectivamente. No cometió ningún error ni una chapucería que lo perjudicó, así que le funcionaba bien el sistema con los magos. Como decía, tres mazos Visconti, de la familia Visconti, concretamente de la era de Filippo Maria Visconti, llegan hasta nuestros días. El más joven es el Visconti di Modrone, o sea, el más antiguo, perdón. El más antiguo. El primero. El más viejo. Sí. Y el tercero es el Visconti Sforza. El Visconti di Modrone está en la colección Curie de la Universidad de Yale, y de él solamente sobrevivieron 11 triunfos mayores, 17 cartas de la corte y 39 numerales. Del Sforza, que es más conocido, de la colección Pierre Paul Morgan, sobrevivieron 20 triunfos mayores, 15 arcanos de la corte y de nuevo 39 numerales, y del que hay en medio, el Brambilla, solo quedaron 2 triunfos mayores, creo que eran 7 figuras de la corte y de nuevo 39 numerales. Es curioso como uno, digamos superficialmente, no digo los historiadores, toman muy el Visconti Sforza es como un transatlántico de la antigüedad del tarot, ¿no es cierto? Una cosa imponente. Y sin embargo, si uno amplía el foco, cosa que tanto me gusta decir a mí, si uno amplía el foco hacia los 3 tarot Visconti, se encuentra con una caja de Pandora. Porque esa caja de Pandora puede tener muchas derivaciones en cuanto y de elucubraciones y suposiciones en cuanto a la historia del tarot, ¿no? Y este mazo, que es relativamente poco conocido, tiene 89 cartas, lo cual ya es una novedad enorme. Bueno, vamos a explicar por qué esta edición del Por eso. del Museo dello Scarabeo optaron por hacerlo con 89 cartas, pero vamos por partes, porque para mí lo más importante es que todo el rato que hablemos de los 3 mazos Visconti tenemos que tener muy presente que estamos realmente basándonos en hipótesis. Porque real y verdaderamente, pues por ejemplo de este, que es el más antiguo, quedaron 11 triunfos mayores, 17 cartas de la corte y 39 numerales.
¿Qué pasa? Que cuando uno se pone a ver los que quedaron, como vamos a ilustrar, pues surge algo hermosísimo, uno de nuestros temas favoritos, y el misterio con respecto al patrón 78, si realmente era 78 o no lo era o demás. Ahora bien, antes de eso quería plantear un tema que también es otro misterio, ¿no? Lo Scarabeo, con Andrea Vitali como asesor histórico, deciden, admitiendo por escrito en el manual que no hay certeza, que este mazo, que es el primero de los tres, debe de haber estado realizado en algún punto entre 1442 y 1447. Ben Gross, el historiador reputadísimo y compañero de Franco Pratesi para Triomfi y creador del Tarot History Forum, en fin, es un magnífico historiador muy reputado, dice que no, que es anterior, Tiene dudas, así es en 1441 o anterior todavía. Pero este señor se encuadra en 1440 y algo. Dice que no Claro. puede ser posterior a 1441. Claro, pero podría haber sido anterior a lo mejor. Bueno, Claro, eso lo vamos a ver exacto. después, Pero curiosamente, entre los 11 triunfos que quedaron, estaban las 3 virtudes teologales, en lo cual ya marca una diferencia importante en el tarot, ¿no es cierto? Porque Sí. no son los mayores. Exacto. Vamos a analizar juntos las particularidades que tiene, pero con respecto a la datación, quería comentar que uno de los elementos por los cuales se intenta datar es por la carta del enamorado. Espero que se esté viendo bien y que el pan de oro y la iluminación no dificulte, puesto que por la intercalación, no se dice, ¿no? No. En el dosel de la cama de los enamorados están alternos los escudos de armas de las dos familias que se están casando en el Modrone, y queda muy claro que es el segundo matrimonio de Filippo Maria Visconti con María de Saboya, puesto que está el dragón devora hombres, emblema de los Visconti, y la cruz blanca sobre rojo, emblema de la casa de Saboya. Este matrimonio fue en 1427. Y yo me pregunto por qué no se baraja 1427 como fecha posible, puesto que en el Visconti Sforza está también ilustrada la boda de Bianca Maria con Sforza, que fue en 1441, ¿no? Entonces, hay unos cuantos misterios aún pendientes de resolver con respecto a cuándo fueron hechos cada uno. Pero el principal, como Julián bien quería decir ya, ¿Qué? es las 3 virtudes teologales que aparecieron en los 11 triunfos supervivientes. Pero hay otro dato que tú nos has dado, y es que el matrimonio de Sforza con Visconti Sí, no es 1451, sino que es 1441, sí, fecha que el historiador tan connotado sí. le atribuye a este tarot.
no al Visconti No, Sforza. a este. A ver, Sí, po. que te estás liando. No me estoy liando. El matrimonio Sforza Visconti fue en 1441, El de Bianca María. el de Bianca María. Sí. Y el historiador Ben Gross Ben Gross fecha este tarot en Antes. 1441. dice que tiene que haber sido antes de 1441. Entonces, Nunca después de 1441. entonces, claro, el matrimonio de Sforza con Visconti no coincide con la fecha de 1451. Claro, por eso estaba comentando que es curioso que en este, que se supone que según Ben Gross es anterior a 1441 y según los Scarabeo es de 1442 en adelante, ilustre una boda, un matrimonio que fue en 1427. Exacto. O sea, lo único que está probado es que este tarot es posterior a 1427. Exactamente. Ese es el único hecho fehaciente. Y cuando la Universidad de Yale se hace con las cartas restantes de la colección de Kerry, aparecen las 3 virtudes teologales. Claro, bueno, estas 3 virtudes tienen su particularidad, La caridad. su particularidad pictórica, ¿no es cierto? Siempre hay un personaje abajo de ellas. Siempre hay un personaje abajo de ellas. La fe Y esta es la esperanza. y la esperanza. En la esperanza veíamos que es Judas el que está debajo. Sí, estaba escrito de hecho. Estaba escrito que es Judas el que Judas está aquí abajo. traditore. Por lo tanto, la esperanza hasta el castigado está presente. Exactamente. Hasta el castigo más horrible tiene una esperanza. Y los otros dos, que son personajes con corona, parece estar indicando que el poder terrenal está bajo. La caridad y la fe. Exacto, y que en todo caso ellos deberían conquistar la caridad y la fe, pero indudablemente que el poder terrenal está en un plano inferior al de estas virtudes, ¿cierto? Entonces son detalles exclusivos, diría yo, de este mazo, que nos van diciendo cuál era la alegoría original, porque si estamos hablando de 1427 a 1441, 1447, es una fecha bastante temprana en todo lo que conocemos Sí. de tarot, ¿no es cierto? Exacto. Y también está el hecho de que aparecen 3 triunfos que no corresponden a la arcana mayor tradicional y que traen una reminiscencia o un susurro, más diría yo que susurro, un alarido, al Miquiate. Al Miquiate, puesto que el único otro mazo que conocemos que alberga las 3 virtudes teologales es el Miquiate. Y como bien dice una historiadora italiana, que lo Scarabeo decidió incluir su comentario en el libro que os voy a mostrar ahora. La presencia de estas 3 virtudes teologales es un dato más de otros que se han recopilado de que el Minquiate debía de ser una baraja anterior al Tarot-Key. Es una sólida prueba de que el Miquiate es anterior a 1427. A lo menos, a lo menos, 1427. Por lo menos provoca, ¿no? Voy a seguir enseñando el resto de los 11 triunfos que sí fueron, llegaron hasta nuestros días. O sea, son los originales, ¿no? Exactamente. La muerte, En donde aparece el Papa ahí, por supuesto. muy en un lugar privilegiado, como víctima Papas, de la guadaña, reyes, duques, de Capitana Paje, pero Claro. comandando la cosa el Papa. todos. El juicio, que también estaba
intacto. Son dos ángeles, uno con una trompeta muy grande, aparatosa, y los fallecidos que vienen a someterse al juicio. Hay 4 en total. Y una mujer parece como embarazada, una de ellas. Ojo Es al curioso, dato, ¿eh? ojo al dato. 1, 2, 3, 4 y 2 ángeles. Estaba la virtud cardinal de la fortaleza. Coronada, como todas las virtudes, Yes. en este caso. Deseo realmente que se esté viendo, porque una de mis críticas es que se restauró queriendo incluir todo el pan de oro que tenía originalmente, y ahí se pierde mucho detalle, sobre todo en cámara, ¿no? Al grabar. El carro que lleva a la fama mundana, pues está en carro, y acorde al poema de Petrarca quedaría destruida o vencida por el tiempo, y por lo tanto es una fama efímera. Entonces el carro es un triunfo eminentemente material. Exactamente. Eminentemente material, ¿cierto? Fama y gloria efímera y mundana, Y está claro. a diferencia de la fama y gloria trascendida y eterna que se ve en el mundo, otro de los triunfos supervivientes. Y se supone que la dama que estaba en el carro es esta misma que, en este caso, trascendió el mundo material y logró un plano superior. Exactamente. Un plano superior. Entonces el triunfo el carro, es netamente mundano. Es como la contrapartida del mundo. De la trascendencia. Estaban emperatriz y emperador, cada uno con este aro de luz me está realmente machacando. A ver, voy uno por uno. Emperador con 4 súbditos alrededor de él, y utilizando la imagen de Filippo María Visconti. Este sería el señor, ¿no es cierto? Sí, sí. Y María de Saboya, le pusieron la cara de ella a la emperatriz con sus 4 súbditas. Habría que fijarse para lo que viene después en el número 4. Exactamente. 4 súbditas femeninas y 4 súbditos masculinos. Exactamente. Una vez visto el detalle de los triunfos supervivientes, Entonces esos son... el cúmulo de misterios y la aparición de las 3 virtudes teologales. Entonces estos son los únicos auténticos que eran originales. Exacto. El resto son reconstruidos. El resto son reconstruidos. ¿Y los menores? ¿Cuántos menores habían? 39 numerales y 17 figuras de la corte. Voy a presentar esta magnífica caja. Ya sabéis que la edición de los Scarabeo, edición museo, bueno, son realmente lujosos. El libreto está en inglés y en italiano nada más. No está en más idiomas. Asesorado históricamente por Andrea Vitali. La mano de Mattia Dauge, 1000 perdones si estoy destrozando su nombre. Mattia Dauge y Piero Aligo son los artistas que restauraron para que quedara lo más parecido a como era. Y entonces dentro encontramos la segunda magnífica sorpresa que Julián quería comentar ya, ¿no? Numerales de oros,
y tras pasar las primeras 10, llegamos a un ejemplo de las figuras de la corte. Esta es otra particularidad de este mazo, el cual abre muchas incógnitas y abre muchas posibilidades de elucubraciones. En este caso, las sotas están dobladas y los caballos están doblados. O sea, hay una sota femenina y una sota masculina y un caballo femenino y un caballo masculino, lo cual altera el número de figuras de la corte y le da una impronta única a este mazo y abre 24 en total. y abre variadas interrogantes, ¿no? ¿Será una paridad de sexo llevada al extremo? ¿O tendrá un significado más profundo? En caso de usar este mazo, será lo mismo que salga el caballo de femenino que salga el caballo masculino. Entonces abre muchas interrogantes, entre ellas es la razón de por qué fueron doblados las sotas y los caballos. Y eso hace variar sustantivamente el esquema y hace que esta casa naipera haya emitido algunas suposiciones para definir las 89 cartas. Que vamos a compartir ahora. Decía Julián cuando empezábamos a estudiar este mazo, bueno, la clave de una de las claves, ¿no? Tiene que estar si en los naipes supervivientes, en las figuras de la corte, había alguna parejita de pajes o de jinetes. Y efectivamente tenía razón, estaba intacta el paje femenino y masculino de bastos y el caballero masculino y femenino de bastos. Esos sobrevivieron. Sobrevivieron, Yeah. Además de rey y reina. Entonces se supo que, ya para empezar, este mazo tenía 24 figuras de la corte en total, y no 16. Y tenía, por lo menos, no se sabe, 3 arcanos mayores o triunfos que no están en el patrón posterior y que eran las virtudes teologales, además de las cardinales, puesto que la fortaleza estaba en una de las supervivientes. Y entonces el misterio está servido. Lo Scarabeo dudó entre varios argumentos para decidir cómo reproducir esta baraja Visconti di Modrone, ¿no? Ya en el año 1984, Stuart Kaplan había reproducido con la ayuda de Luigi Scapini una edición que se llamó Visconti Chieri Yale, colección Chieri, mazo Visconti, Yale, en la Universidad de Yale. Pero Kaplan tomó unas decisiones pues un tanto arbitrariamente, puesto que él no dudó que un mazo de tarot tenía que tener 78 cartas y por lo tanto, si estaban estas 3 virtudes teologales aquí, pues al recrearlo y reproducirlo, decidió que, a ver si me acuerdo de su conjetura un momento, sí, la caridad se la asignó al puesto de la papisa y no mandó pintar una papisa. La fe se la asignó al puesto del Papa y no mandó pintar al Papa. Y la esperanza se la asignó al puesto de la estrella y no mandó pintar la estrella.
y los menores, pues directamente los redujo a los 16 habituales. Una lástima. Ahora el Escarabeo tomó otra decisión distinta. Pero lo del señor, ¿cómo se llama? Kaplan. Kaplan, Es un Stuart error Kaplan. colosal eso. Sí. Colosal. Sí, es una lástima. El Escarabeo hizo un análisis, Más profundo. Se aproblemó con el problema. aunque a nosotros no nos gusta el motivo, ¿no? Porque el análisis es el siguiente. Estas obras estaban hechas para jugar. Ah, la famosa martingala novela. Claro, partimos de esta base, ¿no? Esto estaba hecho para jugar. Y entonces, pues, nos hemos encontrado 3 virtudes teologales y nos hemos encontrado con palos que tienen un total de 16, no de 14, ¿verdad? Y entonces Escarabeo dijo, bueno, pues por ratio y permuta, si yo quito el loco, 21 mayores es a 14 miembros de cada palo, 3 a 2, pues entonces 24 es a 16, 3 a 2, ¿no? Uno como múltiplos de 7, O sea, otro mantiene la proporcionalidad como numérica. múltiplos de 8. Eso es lo que... Exacto. Y desde ahí, pues, alcanza la cifra de 89, porque son 24 mayores, más el loco, más 4 palos, 4 familias de 16 miembros cada uno. ¿Qué te parece la decisión del Escarabeo? Lamentable. Pero mejor que la de Kaplan. Mejor que la de Kaplan. Bueno, podemos hablar de la interrogante que abre este mazo. Suéltate que voy a ir enseñando las Porque próximas. Aquí hay varias cosas. Uno, abre un interrogante sobre la data de los mazos. Exacto. Porque si este mazo puede ser en algún lugar entre el 27 y el 47, puede que este mazo sea bastante más antiguo de lo que siempre se supone. Exactamente. Y por lo tanto variaría por completo la cronología de la historia de las cartas. En segundo lugar está los criterios. ¿Cómo serían las palabras? Los criterios insustanciales o los criterios sin base que definen algunas cosas las cartas naiperas. De las casas naiperas, ¿no? De las casas naiperas y de Sí. quien confecciona estas cosas, porque si extrapolamos el misterio de las 89 cartas al misterio del Visconti Sforza y el que está al medio, que no me acuerdo cómo se llama, El Brambila, ¿quién asegura? Modrone, Mira Brambila, mira lo que te voy a decir. Sí. ¿Quién asegura que el Visconti Sforza tenía 78 cartas realmente? Excelente. ¿Quién asegura? Nadie. ¿Quién asegura que el Modrione tenía 89 cartas realmente? Exacto. Podría tener 115. Podría tener 115. Ahora, Los 41 de Minchiate. claro, lo que apoya un poco lo que vamos a llamar el patrón 78, porque una de las incógnitas es cuándo apareció el patrón 78. ¿Cuándo apareció? Porque hay varios mazos que datan alrededor de estas fechas, pero los cuales todos están incompletos. Por ende, todos están incompletos. Por lo tanto, el criterio de que ya, el tarot tiene 78 cartas, así que me conché 15 de un tarot, pero este tarot tenía originalmente 78. Eso es un criterio absolutamente liviano y digamos, arbitrario, esa es la palabra. Sí. Por lo tanto, nada. Ahora, que en las cartas del Visconti no apareciera una anomalía, el Visconti Sforza estoy hablando, podría apoyar el argumento que tenía 78 cartas, pero en ningún caso afirmarlo fehacientemente.
¿Me No, entiendes? ¿Me entiendes lo que digo, no es cierto? perfectamente, Que te sigo. en todas las cartas del Visconti Sforza que se encontraron no había ni una virtud teologal, ni había una sota y un caballo No, se mujer. encontraron 20 triunfos mayores. Exacto. Entonces eso podría apoyar que en realidad el Visconti Sforza Y tan tenía, solo 15 arcanos de la corte. tenía 78 cartas. Ahora, Modrione, como, porque aquí se nos está moviendo el piso, el Sí. Modrione se empieza a ir hacia atrás y el Visconti Sforza capaz que también se nos vaya un poquito más para atrás. ¿Ah? Pero hay una, porque hay una cosa del Modrione que a mí me llama poderosamente la atención y que lo encuentro que es un eslabón en la cadena. Y eso es la aparición de las virtudes teologales dentro de los triunfos encontrados, lo cual es un innegable parentesco con el Miquiate, Sí. un innegable parentesco con el Miquiate. Ahora tú me dirás, pero no hay ningún signo zodiacal ni ninguno de los 4 elementos. Yo digo, ¿y si se perdieron? ¿Y si se ¿Y perdieron? si se perdieron? Claro. ¿Ah? Es que así Porque es. si la casa esta de los carabeos basa el argumento que son 89 cartas en una proporcionalidad matemática, suponiendo que el tarot, estas cartas eran hechas para jugar, es un argumento que a lo menos es dudoso. A lo menos es dudoso. Entonces, y la otra suposición del caballero de que las 3 virtudes teologales tenían que reemplazar a uno de los arcanos tradicionales porque a él se le ocurrió así. ¿Ah? Y no consideró el Miquiate. Lo de Kaplan. Lo de Kaplan no consideró el Miquiate, del tipo, ¿qué onda? El historiador, ¿qué es lo que era? ¿Ah? ¿Qué onda el Kaplan? ¿Ah? Yo creo que esto, bueno, también estoy echando las suposiciones, pero las suposiciones más o menos fundadas en mi opinión, y decir, mi humilde opinión lo retiré. ¿Ah? En mi opinión, claro, porque el hecho de la aparición de las virtudes teologales conecta con el Miquiate, sitúa al Miquiate antes de a lo menos antes de 1441, a lo menos, Sí. y quizás antes de 1427, por lo tanto el Miquiate le da la antigüedad que yo siempre he creído que tiene. ¿Y cuántas cartas tenía este mazo? ¿Cuántas cartas tenía este mazo? No sabemos. Imposible saberlo. ¿Ah? Puede haber sido un Miquiate con la sota y los caballos doblados. Así es. ¿Ah? Podría Podría ser. haber sido, ¿cierto? Un Miquiate con la sota y los caballos doblados, lo De cual nos hecho- da 100 y tantas cartas. De hecho, eso es muy interesante porque cuando a raíz de encontrar unos cuadernos por 1600 y pico empiezan a relanzar barajas Minquiate, tenemos que darnos cuenta que era eso, unos cuadernos con bocetos y con instrucciones de una baraja anterior, ¿no? Algún otro misterio puede que haya ahí, puesto que en las barajas Minquiate los caballos son centauros y hay damitas en los pajes de oros y copas. Son dos y dos. Exacto. Y chicos en los pajes de bastos y espadas. De nuevo un guiño a otras opciones, ¿no? Y por lo tanto, otra cosa que quería decir a raíz de todo lo que has estado comentando, muy interesante un punto. El escarabeo se ha asegurado de reproducir la baraja fielmente de acuerdo a sus medidas. Grandota. Claro, no sé si se está, a ver, perdón, vamos a coger Un mazo de referencia. Bueno, tengo una carta de póker, que eso No. no es justo, pero por lo menos sí es una medida conocida por todos, ¿no? Para que nos hagamos una idea. De lo grande que eran. Claro, esto es una carta de póker normal. Y este es el tamaño descomunal que tiene esta carta, esta baraja.
tanto por tamaño como por lujo y dureza final del producto. Date cuenta que si sobre un cartón grueso pones pan de oro, pan de plata y óleo, a ti te queda una cosa pesada y gruesa que tú no puedes manipular fácilmente como cartas para jugar. Para jugar, no. Es decir, El punto es... esta baraja es una joya por los siguientes puntos que yo resumiría. Ya. El primero, demuestra que las barajas no necesariamente eran de 78 cartas y eso ha sido una conjetura harto replicada posterior. Y porque ha sido replicada muchas veces, pues se convierte en realidad, ¿no? Como por ejemplo, está el pobre Ben Gross aclarándole al mundo que se ha repetido mucho lo de que el Visconti Sforza era un regalo de boda y que no hay ninguna evidencia de que fuera un regalo de boda, sino que sí es un ceremonial a un enlace en concreto de la casa Visconti. Tercer punto, estas tres joyas, los tres artefactos que en mi opinión no eran para el juego, de Visconti fueron encargadas, mandadas a pintar por un hombre que era fiel creyente y dependiente de la astrología, la magia y la adivinación. Nos trae una serie de... Lo cual es mucho más potente que si fuera aficionado al juego, ¿eh? Exacto. Por su tamaño, por su lujo, por su número, que no sabemos todavía cuántas cartas contenía. Y por su contenido profundo, alegórico. Por su contenido alegórico y por el perfil del hombre que lo manda a pintar. Es altamente improbable que este artefacto fuera para jugar. O sea, tú dices que la cosa es al revés. Se ocultó el verdadero sentido del tarot en el juego. Sí. Yo digo que tenemos evidencia para pensar que la excusa del juego era una forma de proteger a estas barajas de la institución que quería destruirlas y acabar con ellas, ¿no? Entonces... porque era una maniobra del diablo. Claro, por supuesto. Otro misterio que me ha llamado muchísimo la atención, no sé si al final estamos confundiendo más a los amigos que nos ven que emocionándoles de todos estos misterios que hemos querido reunir, ¿no? Pero otro misterio que me llama la atención es que de las tres barajas han quedado siempre intactos 39 numerales. Siempre. Pero no falta siempre el mismo, ¿no es cierto? No. Del Visconti Sforza falta el 3 de oros, del Visconti di Modrone falta el 4 de oros y del Brambilla sinceramente no me lo sé. ¿Qué tal? ¿Suficiente misterio y magia? Pero es que hay a mí lo que me preocupa, no me preocupa en realidad, lo que siempre he pensado, he meditado, es cuándo se fija el patrón 78. Es que eso no está claro. ¿Cuándo se fija el patrón? ¿En qué momento restan cartas para definir el patrón 78? Que a lo mejor el patrón 78 sí obedecía a adaptarlo a algún juego. Y por eso se quedaron con 78 y no con más ni con menos. No lo sé. Ahora, el criterio de eliminación de cartas tampoco está claro. No está claro. Pero lo que sí está claro es que todos estos mazos italianos de la década de 1400 son encontrados incompletos. Por ende, no se puede asegurar cuántas cartas tenían originalmente. Y hay evidencia de que el número era mayor a 78. Así es. Y además, si corremos este mazo, eventualmente a 1427, por ejemplo,
¿Ah? ¿Cuándo fue esta boda? Claro, porque la verdad que los argumentos del historiador este de Triunfi, siendo argumentos más sólidos, tampoco me convencen mucho porque son unos numeritos que aparecen en unos oros y que aquí no había Sí, ningún Vengros lo data por, no sé si se por puede los oros. apreciar estas figuras que hay aquí. Él va haciendo una datación, pero esta, Y también dice que no estaba el pendón de los esfuerzos. no, claro, él afirma Sí, po, que el Visconti di Modrone es la anterior porque no porque estaban no los hay esfuerzos. ningún emblema de los Sforza y que todos son emblemas de la casa Visconti excepto por la casa de Saboya, puesto que este es el segundo matrimonio de Filippo María con María de Saboya. Entonces, hay interrogantes, este mazo plantea interrogantes que pienso que la hemos enunciado y desarrollado. No es solamente decir, mira qué bonito el mazo y tiene No, 89 cartas, sino que hay mucho más allí. mucho más. Esperamos haberos incitado las interrogantes, las dudas y la pasión por el misterio que el tarot es. Hasta la próxima. Besos para todos.